Millonario viudo se escondió debajo del coche para ver cómo su novia trataba a sus trillizos, hasta que la mesera hizo algo increíble. El sol de Jalisco caía como plomo derretido sobre el estacionamiento de piedra de la Hacienda Santa Amalia. Marisol Ibarra bajó de la combi sudando, con una bolsa de plástico llena de mamaderas y pañales que le habían encargado de urgencia desde el café. No era su trabajo hacer entregas, pero cuando don Ramiro le dijo, «Es para la hacienda de los Santillán», algo en su pecho le jaló. No supo qué, solo supo que tenía que ir. El portón de hierro forjado estaba abierto. Qué raro. Generalmente esas casas estaban más cerradas que banco en domingo. Marisol caminó despacio, sintiendo que sus tenis viejos hacían demasiado ruido contra la piedra perfecta. Todo ahí era perfecto. Los jardines podados al milímetro. Las bugambilias moradas cayendo como cascadas sobre muros blanquísimos. El olor a tierra mojada mezclado con no sabía qué perfume caro que flotaba en el aire. Pero entonces lo escuchó. Un llanto, no, 3 llantos, bebés. Marisol apretó el paso. El sonido venía de adentro, de algún lugar cerca de la entrada principal. Tocó el timbre. Nadie respondió. Los llantos se hicieron más fuertes, más desesperados. Eran de esos llantos que te rompen algo adentro. De los que dicen, «Ayúdame, por favor, ayúdame». La puerta estaba entreabierta. «Buenas», llamó Marisol, empujándola apenas. «¿Hay alguien? Traigo las mamaderas que pidieron». Silencio, solo los bebés llorando hasta quedarse sin aire. Marisol entró. El recibidor era enorme, con un candil que parecía salido de una película y pisos de mármol que reflejaban todo como espejo. Siguió el llanto hasta un salón lateral y lo que vio le dio un vuelco al estómago. 3 bebés, 3 cuerpecitos chiquitos en un corralito portátil, vestidos con ropita fina pero sucia, llorando con las manitas estiradas hacia ningún lado. Uno tenía la carita roja de tanto llorar, otro temblaba de frío aunque hacía calor. El tercero tosía entre sollozos. ¡Ay, no, no, no! Marisol soltó la bolsa y se arrodilló junto al corralito. «¿Dónde está su mamá? ¿Dónde?» Vio una mamadera tirada en el piso. La agarró, olía agria, llevaría horas ahí. Algo se rompió en el pecho de Marisol. No pensó, nomás actuó. Levantó al primero, el de la carita roja. Era un niño, pesaba casi nada. Marisol lo apretó contra su pecho, frotándole la espaldita, tarareando bajito. El bebé se aferró a su delantal como si ella fuera el último pedazo de mundo seguro que le quedaba. «Ya, mi amor, ya estoy aquí». Uno por uno los cargó, les limpió las manitas heladas con la orilla de su delantal. Les cantó esa canción que no sabía de dónde conocía, pero que siempre había estado en algún rincón de su memoria, una canción de arrullos, de «Duerme, duerme, negrito». Los 3 se fueron calmando, respirando más tranquilos, aferrándose a ella. Marisol no supo cuánto tiempo pasó así, meciéndolos, hasta que escuchó los tacones. Taca, 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 taca. Se volteó. Una mujer entró al salón como si fuera dueña del aire mismo, vestido rojo que le quedaba como pintado, cabello negro perfecto, maquillaje de revista, guapísima, fría como témpano. Renata de la Vega. Marisol la había visto en las fotos de sociales del periódico, la prometida del viudo millonario, la futura madre de los trigémeos Santillán, pero los ojos de esa mujer no tenían nada de maternal. «¿Qué haces con ellos?», preguntó Renata. No levantó la voz, no necesitaba, cada palabra era un cuchillo. Me mandaron a traer las mamaderas y estaban llorando, señora, y nadie venía. ¿Entonces qué? ¿Entonces te metiste a mi casa sin permiso?» La puerta estaba abierta y los bebés son míos. Renata avanzó y Marisol dio un paso atrás. «Suéltalos»,
Sí, sí, por supuesto. Marisol intentó pasarle a uno de los niños con cuidado, pero Renata se lo arrancó del brazo como quien agarra una bolsa del súper. El bebé empezó a chillar. Señora, con cuidado, por favor. Renata la miró con algo peor que enojo, desprecio. ¿Me estás diciendo cómo cuidar a mis hijos? No, yo solo. Renata se acercó tanto que Marisol pudo oler su perfume francés mezclado con algo amargo. Tú obedeces o desapareces. Siseó tan bajito que solo Marisol la escuchó. ¿Entendiste? Marisol sintió un escalofrío y entonces Renata cambió. Volteó hacia la puerta, donde aparecían dos guardias de seguridad, y su cara se transformó en máscara de pánico perfecto. Ayúdenme, esta mujer está tratando de llevarse a mis bebés, que no yo. Los estaba escondiendo aquí. Llamen a la policía. Los guardias se movieron rápido. Marisol sintió manos rudas agarrándola de los brazos. No, yo vine a traer las mamaderas. Me llamaron del café. Renata señaló con el dedo, acusadora, teatral. Y el anillo de rubí de Isabela. Ella lo robó. Marisol sintió que el mundo se le venía encima. Anillo. ¿Cuál anillo? Y entonces lo vio, ahí, en el dedo de Renata, un rubí enorme que brillaba como sangre fresca. En su dedo. Yo no toqué ningún anillo. Miente, revisénla. Todo fue muy rápido, guardias, gritos, manos revisando sus bolsillos, los bebés llorando otra vez y Renata, impecable, llorando lágrimas perfectas, abrazando a los niños con esa frialdad disfrazada de amor. Llegó la policía. Renata les habló entre sollozos. Marisol intentó explicar, pero sus palabras sonaban a excusas baratas contra el testimonio de una señora bien vestida en su propia casa. Si la vuelvo a ver cerca de mi familia, dijo Renata ya sin lágrimas, mirándola directo. La meto a la cárcel. ¿Quedó claro? Marisol fue empujada hacia el portón. Tropezó. Cayó de rodillas en la banqueta y se quedó ahí, con las manos vacías, mirando cómo cerraban ese portón de hierro. Los bebés lloraban adentro. Ella los escuchaba. Y no podía hacer nada, nada. Lo que Marisol no sabía era que debajo del Mercedes negro estacionado a pocos metros, un hombre había grabado todo en su celular. Héctor Santillán salió de debajo del carro cuando el silencio volvió a la hacienda. Se sacudió el polvo del traje, miró el video 1, 2, 3 veces. La voz de Renata, tú obedeces o desapareces. Las acusaciones falsas, el anillo que Isabela, su esposa muerta, nunca se quitaba. Ahora en el dedo de su prometida, Héctor apretó el teléfono hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Había enterrado a Isabela hacía 6 meses, accidente automovilístico, dijeron. Pero ahora todo olía a mentira. Y Renata, la mujer con la que iba a casarse en 2 semanas, acababa de mostrarle su verdadero rostro. Héctor subió las escaleras de la hacienda despacio, con la cara de piedra. Tenía que actuar con cuidado. Renata era peligrosa y sus hijos estaban en medio, pero una cosa era segura, esto no iba a quedarse así. Héctor no pegó ojo en toda la noche, se quedó sentado en la orilla de la cama, con la luz apagada, escuchando la respiración tranquila de los trigémeos en el cuarto de junto. Renata dormía en la habitación de huéspedes. Siempre encontraba alguna excusa para no compartir cama con él. Y eso, esta noche, fue un alivio, porque si la hubiera tenido cerca, no sabría si podría seguir fingiendo. Héctor sacó el celular y volvió a ver el video, 4ª vez, 5ª. La voz de Renata era veneno puro. Tú obedeces o desapareces. Y luego esa actuación perfecta, esas lágrimas de cocodrilo, esa facilidad para convertir a una muchacha inocente en criminal. ¿Cuántas veces había hecho eso antes?
¿Cuántas veces le había mentido a él? El reloj marcó las 4 de la mañana. Héctor se levantó. Sabía que Renata no despertaría hasta las 9, cuando una de las empleadas le llevara el desayuno a la cama. Tenía tiempo. Caminó descalzo por el pasillo, evitando las tablas que rechinaban. Pasó frente al cuarto de los niños y se asomó apenas. Tomás, Diego y Valentina dormían como angelitos, ajenos a todo, tan chiquitos, tan indefensos. Los voy a proteger, pensó, cueste lo que cueste. Llegó al final del pasillo, la puerta del estudio de Isabela. Nadie había entrado ahí desde el funeral. Héctor había puesto llave y la había guardado en su cajón, como si cerrar esa puerta fuera a cerrar también el dolor. Como si no entrar ahí pudiera hacer que Isabela no estuviera realmente muerta, pero ahora necesitaba entrar. Metió la llave. El pestillo se dio con un clic suave. Empujó la puerta. El olor a Isabela todavía estaba ahí, su perfume de vainilla, los libros que tanto le gustaban. Su escritorio de madera con papeles todavía acomodados, como si en cualquier momento fuera a volver a sentarse a trabajar en sus proyectos de la fundación. Héctor sintió un nudo en la garganta. 6 meses. Llevaba 6 meses sin permitirse llorarla de verdad. Había estado ocupado con los bebés, con el trabajo, con Renata. ¡Qué idiota había sido! Se sentó en la silla de Isabela y abrió los cajones uno por uno. Facturas viejas, fotos de cuando eran novios, dibujos que ella había hecho de los niños cuando todavía estaban en su panza. Y entonces, en el último cajón, escondido debajo de una carpeta de recibos, encontró el sobre. Era blanco, sin nada escrito afuera. Héctor lo abrió con manos temblorosas. Adentro había una carta, la letra de Isabela, esa letra que conocía tan bien. Empezó a leer. Héctor, si estás leyendo esto es porque algo me pasó. Ojalá me equivoque. Ojalá esto termine siendo una tontería mía y yo esté ahí contigo, riéndonos de lo paranoica que me puse, pero necesito escribirlo. Por si acaso, no confíes en Renata de la Vega. Sé que es tu amiga. Sé que la conoces desde hace años, pero ella no es quien dice ser. Ha estado muy cerca de nosotros últimamente, demasiado cerca, y algo no me cuadra. La forma en que me mira, las preguntas que hace sobre tu empresa, sobre los fideicomisos de los niños, sobre nuestro testamento. Encontré algo, Héctor. Transferencias, documentos, no estoy segura todavía, pero creo que ella está planeando algo. Y si me pasa algo, si tengo un accidente, por favor, no creas que fue casualidad. Hay alguien más que necesitas conocer. Se llama Marisol Ibarra. Trabaja en el café La Nopalera en el centro de Ajijic. Búscala. Dile quién eres. Ella es mi hermana. Sí, mi hermana. Sé que nunca te lo dije. Es una historia larga y dolorosa que no tuve el valor de contarte, pero es mi sangre. Nos separaron cuando éramos niñas. Yo fui adoptada por una familia con dinero. Ella se quedó en el orfanato. La encontré hace 2 años, pero no supe cómo acercarme. Tenía miedo de que pensara que yo solo quería sentirme bien conmigo misma. Ya sabes, la típica rica con culpa. Pero ella es buena, Héctor. Es lo mejor que queda de nuestra familia. Si algo me pasa, protégela. Y que ella proteja a nuestros bebés. Te amo, siempre te amé, Isabela. Héctor leyó la carta 3 veces. Cada palabra era un golpe en el estómago. Isabela sabía, ella sabía que Renata era peligrosa, y él no la escuchó, no prestó atención a sus paranoia, como la llamaba. Pensó que eran hormonas del embarazo, cansancio, estrés, y ahora Isabela estaba muerta. Muerta en un accidente que nunca tuvo sentido. Los frenos habían fallado, dijeron. El coche se había ido de la carretera. Isabela no sobrevivió. Pero los frenos no fallan así nomás. No en un coche que Héctor mandaba a servicio cada 3 meses. Si algo me pasa, si tengo un accidente,
No creas que fue casualidad. Héctor dobló la carta y la guardó en el bolsillo de su pantalón. Se levantó, caminó hasta la ventana del estudio. Afuera, Ajijic despertaba despacio. El cielo estaba de ese azul profundo que viene justo antes del amanecer. Todo encajaba ahora. Renata había aparecido en el funeral, destrozada, ofreciéndole ayuda con los niños. Fue tan atenta, tan presente, que Héctor había terminado dependiendo de ella, y poco a poco, sin que él se diera cuenta, ella se fue metiendo en su vida, en su casa, en sus decisiones, hasta convertirse en su prometida. Qué bien lo había planeado todo. Y Marisol Ibarra, la muchacha del café, la que había intentado proteger a sus hijos ayer, la que Renata había acusado de ladrona, era la hermana de Isabela, la tía de sus hijos. Héctor apretó los puños. Tenía que actuar, pero con cuidado. Renata era lista, peligrosa. Si sospechaba que él sabía algo, podía hacer cualquier cosa. Podía lastimar a los niños, podía huir, podía destruir pruebas. No, tenía que juntar todo, cada recibo, cada transferencia, cada mentira. Tenía que construir un caso tan sólido que Renata no tuviera dónde esconderse. Y tenía que encontrar a Marisol. Guardó la carta de Isabela en el bolsillo interior de su saco. Cerró el estudio con llave. Volvió a su habitación justo cuando el reloj marcaba las 5:30. Se recostó vestido sobre la cama, mirando el techo, en algún lugar de Ajijic. Marisol también estaba despierta. Marisol no había dormido nada. Estaba sentada en el piso de su cuartito, con la espalda contra la pared, abrazándose las rodillas. Todavía sentía el peso de esos bebés en sus brazos, sus manitas aferrándose a ella, sus llantitos calmándose con su voz. Y ahora estaban solos con esa mujer de ojos fríos. Marisol se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Quién soy yo para meterme?, pensó. Soy nadie, una garzonete, sin familia, sin apellido que valga, sin nada. Pero esos niños necesitaban a alguien, y ella había sentido algo al cargarlos, algo que no podía explicar, como si una parte de ella, una parte que llevaba años dormida, hubiera despertado. No lo sabía todavía, pero la carta de Isabela la esperaba, y su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Los siguientes días fueron una pesadilla disfrazada de normalidad. Héctor jugaba su papel a la perfección. El novio atento, el padre preocupado, el empresario ocupado. Besaba a Renata en la mejilla cada mañana. Le preguntaba cómo había dormido. Sonreía cuando ella hablaba de los preparativos de la boda, pero por dentro estaba construyendo un caso. Cada noche, cuando Renata se iba a dormir, Héctor se encerraba en su oficina. Empezó por lo más obvio, las finanzas. Abrió las cuentas de Isabela, revisó cada transferencia de los últimos 2 años y ahí estaba, pequeños retiros, nada escandaloso. $500 aquí, 1,000 allá, siempre con la justificación de donaciones o gastos personales. Pero Isabela no era así. Ella llevaba control de cada peso. Héctor cruzó las fechas con el calendario. Los retiros coincidían con días en que Renata había visitado la casa, y todos terminaban en la misma cuenta, una cuenta a nombre de un tal licenciado Efraín Cuervo, notario público. Héctor investigó. El LIC Cuervo tenía su despacho en Guadalajara, especializado en testamentos y tutelas, pero también tenía un historial manchado, 3 denuncias por falsificación de documentos. Ninguna prosperó. Buenas conexiones, supuso Héctor. Anotó el nombre en su libreta, primera pieza. Luego fueron las cámaras de seguridad. Héctor había instalado un sistema nuevo 6 meses antes del accidente de Isabela, pero nunca revisaba las grabaciones. ¿Para qué? Confiaba en su gente. ¡Qué idiota! Recuperó los archivos de los últimos 8 meses.
Se sentó a verlos a velocidad rápida, deteniéndose cuando veía a Renata. Y lo que encontró le heló la sangre. Renata entrando al cuarto de los niños en la madrugada, no para cuidarlos, para revisarlos con esa mirada clínica, fría, como quien revisa un inventario. Renata hablando por teléfono en el jardín, mirando hacia todos lados para asegurarse de que nadie la escuchaba. Renata en el garaje. ¿Qué hacía en el garaje? Héctor amplió la imagen. Era el día antes del accidente de Isabela. Renata estaba junto al auto de su esposa, hablando con alguien. Un mecánico que Héctor no reconocía. Sintió un puño apretándole el pecho. Buscó en los archivos de la aseguradora el reporte del accidente. Falla en el sistema de frenos. Causa: desgaste natural en un coche con apenas 30.000 kilómetros. Héctor llamó al taller donde siempre llevaban los autos. Don Chuy, el mecánico de confianza, contestó al tercer timbrazo. Don Chuy, soy Héctor Santillán. Don Héctor, ¿cómo está? Hace rato que no lo veo por acá. Necesito preguntarle algo. El Audi de mi esposa, el que tuvo el accidente. ¿Usted le hizo algún servicio antes de que pasara? Silencio del otro lado. No, don Héctor. El último servicio que yo le hice fue 3 meses antes. Y el carro estaba perfecto, de hecho. Me extrañó mucho cuando supe del accidente. Esos frenos estaban nuevecitos. ¿Y nadie más trabajó en ese carro? Pues, mire, no quiero meterme en líos, pero como 2 días antes del accidente, vi que el Audi salía de un taller en la avenida Niños Héroes, un taller medio pirata que apenas abrió. Me llamó la atención porque usted siempre trae sus coches conmigo. Héctor anotó la dirección. Gracias, don Chuy, le debo una. No más cuídese, don Héctor, y cuide a esos angelitos. Héctor colgó, manos temblorosas. Buscó en los estados de cuenta de las tarjetas de crédito. De su tarjeta no había nada, pero en una tarjeta que Renata usaba para emergencias, ahí estaba un cargo a nombre de Taller Mecánico Hernández. 1,200 pesos 2 días antes del accidente, con el concepto cambio de balatas y revisión de sistema de frenos. Héctor sintió que el aire se le iba. Renata había pagado para que tocaran los frenos del carro de Isabela. No era paranoia, no era coincidencia, era asesinato, del otro lado de Ajijic. En su cuartito arriba del café La Nopalera, Marisol también investigaba, pero ella no tenía cuentas bancarias ni cámaras de seguridad, tenía memoria y un celular viejo. Había estado dándole vueltas a lo que pasó en la hacienda, la forma en que Renata la amenazó. Tú obedeces o desapareces. Esa voz, esa frialdad. Marisol se acordó de algo. Cuando estaba cargando a los bebés, su celular estaba en el bolsillo del delantal y sin querer había presionado el botón de grabar. A veces le pasaba. Tenía ese celular viejo que se activaba con cualquier cosa. Abrió la aplicación de grabadora y ahí estaba, un audio de 7 minutos. Lo puso en altavoz. Primero se escuchaban los llantos de los bebés, luego su propia voz cantándoles bajito, y entonces los tacones de Renata. ¿Qué haces con ellos? Me mandaron a traer las mamaderas y estaban llorando, señora. Los bebés son míos, suéltalos. Y luego, clarísimo, antes de que llegaran los guardias, la voz de Renata bajita, venenosa. Tú obedeces o desapareces, ¿entendiste? Y más adelante, cuando Marisol ya estaba en el suelo afuera de la hacienda, alcanzó a grabar una conversación que Renata tuvo por teléfono. Marisol no se había dado cuenta en el momento, pero su celular seguía grabando en su bolsillo. Renata hablaba con alguien. Ya está. La saqué. Si vuelve a asomar las narices por aquí, la hundimos. Cuervo ya tiene los papeles listos. En 2 semanas seré la tutora legal. Sí. Héctor firmará lo que sea con tal de que lo deje en paz.
Los niños son míos, la casa es mía, todo es mío. La llamada se cortaba ahí. Marisol se quedó helada. Esa mujer había planeado todo, no amaba a esos niños, los quería por la herencia, y ese tal Cuervo estaba ayudándola. Marisol guardó el audio en la nube, por si acaso, por si su celular se perdía o se lo quitaban. No sabía qué hacer con eso. No tenía dinero para un abogado, no tenía contactos, si iba a la policía. ¿Quién le iba a creer a ella contra una señora rica con un novio millonario? Pero tenía que hacer algo. Esos bebés. Se levantó de la cama, se asomó por la ventanita de su cuarto. Akishik despertaba despacio. El lago Chapala brillaba a lo lejos. Don Ramiro ya estaba abriendo el café abajo. Marisol bajó las escaleras. Don Ramiro estaba acomodando las sillas. ¿No dormiste, mija? No mucho. ¿Sigues pensando en lo de la hacienda? Marisol asintió. Don Ramiro negó con la cabeza. Esa gente nomás traen problemas. Tú no te metas, Marisol, no es tu bronca. Pero don Ramiro, esos niños, tú no eres su mamá ni su familia. No puedes salvar a todo el mundo. Mija, Marisol no dijo nada, pero por dentro algo le gritaba que sí, que tenía que hacer algo, que esos niños eran importantes. No sabía por qué, todavía no, pero lo sabría pronto. Esa misma tarde, Héctor hizo la última jugada de su investigación silenciosa. Llamó a un laboratorio privado en Guadalajara. Les pidió un análisis de ADN, discreto, urgente. Les dijo que era para actualizar los registros médicos de los niños. Una mentira piadosa. Les dio 2 muestras, una de los trigémeos y una que él mismo había conseguido siguiendo a Marisol hasta el café. Tomando un vaso de papel donde ella había bebido agua, se sentía sucio haciendo eso, pero necesitaba saber si Isabela había dicho la verdad en su carta, si Marisol realmente era su hermana. El ADN lo confirmaría, y entonces sabría que podía confiar en ella, que podían luchar juntos, porque solo contra Renata y sus mentiras perfectas no iba a poder. Necesitaba a alguien que amara a esos niños tanto como él, y tenía la esperanza de que esa persona fuera Marisol Ibarra. El café La Nopalera olía a café recién hecho y pan dulce. Era media mañana y apenas había un par de clientes, un señor leyendo el periódico y una pareja de turistas gringos tomándose fotos con sus lates. Marisol limpiaba las mesas con un trapo, la mente en otro lado. Llevaba 3 días sin dormir bien. Cada vez que cerraba los ojos, veía las caritas de esos bebés, los escuchaba llorar. La campanita de la puerta sonó. Marisol volteó por costumbre, con su sonrisa de mesera lista en la cara. Se le cayó el trapo. Héctor Santillán acababa de entrar al café. Iba vestido casual, jeans y camisa blanca, pero se le notaba que no era el tipo de persona que entraba a cafés de barrio. Todo en él gritaba dinero, el reloj, los zapatos, hasta la forma de pararse. Sus miradas se encontraron. Marisol sintió pánico. Venía a acusarla de algo más, a amenazarla como su prometida. Héctor levantó las manos, como si pudiera leerle el pensamiento. «No vengo a hacerte daño», dijo bajito. «Por favor, necesito hablar contigo». Don Ramiro salió de la cocina, secándose las manos con el delantal. Miró a Héctor con desconfianza. «¿Algún problema, don Santillán?» Héctor Santillán extendió la mano. Don Ramiro no la tomó. «Solo necesito hablar con la señorita Marisol, 5 minutos. Ella no quiere hablar con gente de la hacienda. Ya le hicieron suficiente daño». Héctor bajó la mano. «Lo sé, y por eso estoy aquí, para arreglarlo». Marisol se quedó callada, con el corazón latiéndole hasta en los oídos. Quería mandarlo al diablo, quería gritarle, pero algo en sus ojos. No era la misma frialdad de Renata, era otra cosa, desesperación. «Está bien, don Ramiro», dijo Marisol por fin. «Yo hablo con él». «Mija, está bien.
Marisol le hizo una seña a Héctor para que la siguiera hasta la mesita del rincón, la más alejada de los otros clientes. Se sentaron uno frente al otro. Marisol cruzó los brazos. ¿Qué quiere? Héctor respiró hondo. Disculpas. Quiero darte disculpas por lo que pasó en mi casa, por cómo te trataron, por dejar que su prometida me acusara de ladrona. Héctor apretó la mandíbula. Sí, ¿y ya cree que con unas disculpas se arregla? No, no se arregla, pero necesito que sepas que yo no sabía lo que ella iba a hacer. Yo estaba ahí, vi todo. Marisol frunció el ceño. Estaba ahí, debajo de mi carro, grabando, sacó su celular, le mostró el video. Marisol lo vio completo, con el estómago revolviéndose. Ahí estaba ella, cargando a los bebés. Ahí estaba Renata, fría y calculadora. La amenaza, las acusaciones falsas. Por eso vine, dijo Héctor guardando el celular, porque sé que tú no hiciste nada malo, al contrario, fuiste la única persona que cuidó a mis hijos ese día, y necesito pedirte ayuda. Marisol lo miró como si le hubiera hablado en chino. ¿Ayuda? ¿Yo pa' qué? Héctor sacó algo más del bolsillo de su camisa, un papel doblado, lo puso sobre la mesa. Antes de que leas esto, necesito que sepas que yo no sabía nada. Mi esposa Isabela murió hace 6 meses, o eso creía yo, que había muerto, pero ahora sé que la mataron. Marisol sintió un escalofrío. ¿Qué? Renata, ella saboteó los frenos del carro de Isabela. Tengo pruebas, y esto, señaló el papel, esto lo escribió Isabela antes de morir. Marisol abrió la carta con manos temblorosas. Empezó a leer. Las palabras se le fueron clavando una por una como agujas. No confíes en Renata de la Vega. Búscala. Dile quién eres. Ella es mi hermana. Marisol levantó la vista. Tenía los ojos llenos de lágrimas. ¿Qué clase de broma es esta? No es broma. Yo no tengo hermanas, no tengo familia. Me criaron en un orfanato en Guadalajara. Nunca supe quiénes fueron mis papás, ni si tenía... Isabela también estuvo ahí, en el mismo orfanato, pero a ella la adoptaron cuando tenía 4 años. Tú tenías 2, las separaron. Marisol negó con la cabeza. Las lágrimas le rodaban por las mejillas. No, no puede ser. Si yo tuviera una hermana, alguien me lo hubiera dicho. Alguien. El sistema es un desastre, Marisol. Tú lo sabes. Expedientes perdidos. Niños sin apellidos claros. Isabela te buscó. Te encontró hace 2 años, pero no se atrevió a acercarse. Tenía miedo de que pensaras que solo quería limpiarse la conciencia. ¿Y cómo sabe que todo eso es cierto? ¿Cómo sé que usted no está? Héctor sacó otro papel. Un documento oficial. Mandé a hacer un análisis de ADN. Tomé una muestra tuya sin que te dieras cuenta. Sí, ya sé que estuvo mal, pero necesitaba estar seguro. Deslizó el papel hacia ella. Los resultados llegaron ayer. Tú y mis hijos comparten un 25% de ADN. Eres su tía biológica. Marisol leyó el documento. Los números, los porcentajes, los nombres, todo estaba ahí. Se tapó la boca con las manos. Hermana, tenía una hermana y nunca la conoció. Y ahora estaba muerta. Se dobló sobre la mesa y lloró. Lloró como no había llorado en años. Lloró por esa niña de 2 años que se quedó sola en un orfanato, por esa hermana mayor que la buscó y no se atrevió a hablar, por esos bebés que eran su sangre y ella ni lo sabía. Héctor no dijo nada, solo esperó. Cuando Marisol pudo volver a respirar, se limpió la cara con las servilletas de papel. ¿Por qué me cuenta todo esto? Porque Renata es peligrosa. Mató a Isabela y ahora quiere casarse conmigo, tomar la tutela de los niños y quedarse con la herencia. Ya tiene a un notario corrupto falsificando documentos. Ya convenció a medio mundo de que yo estoy deprimido y ella es la salvadora. Si me quedo callado, va a ganar. Y mis hijos, nuestros sobrinos, van a crecer con una asesina.
Marisol sintió rabia hirviendo en el pecho. Entonces, hay que pararla. Así es, pero no puedo solo, necesito a alguien que me ayude a juntar pruebas, alguien en quien pueda confiar, alguien que ame a esos niños. Yo ni siquiera los conozco bien. Los cargaste, los calmaste, ellos dejaron de llorar contigo. Héctor se inclinó hacia adelante. Isabela sabía lo que hacía cuando te nombró en esa carta. Ella quería que tú cuidaras a sus hijos si algo le pasaba. Y yo voy a respetar eso. Marisol lo miró a los ojos, buscando mentiras, buscando alguna trampa, pero solo encontró verdad y miedo, el mismo miedo que ella sentía. Yo tengo algo también, dijo Marisol de repente. Un audio de Renata hablando por teléfono. Dice que los niños van a ser suyos, que usted va a firmar lo que sea, que ya tiene todo planeado. Héctor se puso tenso. ¿Puedo escucharlo? Marisol sacó su celular, puso el audio. La voz de Renata llenó el espacio entre ellos, clara y venenosa. Cuando terminó, Héctor cerró los ojos. Entonces, sí tengo que actuar rápido. Ella ya está moviendo sus piezas. ¿Qué vamos a hacer? Héctor la miró, sorprendido por él. Vamos. Marisol se encogió de hombros. Son mis sobrinos. Y aunque nunca la conocí, Isabela era mi hermana. Si esa víbora le hizo daño, va a pagar. Por primera vez en días. Héctor sonrió. No mucho, pero algo. Necesitamos más pruebas, documentos, testigos, algo tan sólido que cuando lo saquemos a la luz, Renata no tenga escapatoria. Yo no tengo dinero ni contactos, apenas puedo pagar mi cuarto. Yo tengo ambas cosas, pero necesito tus ojos, tu acceso a lugares donde yo no puedo entrar. Y necesito que confíes en mí. Marisol extendió la mano. Trato. Héctor la estrechó. Su mano era firme, cálida, y por primera vez desde que entró a esa hacienda, Marisol sintió que no estaba sola, que alguien más veía la verdad, que juntos, tal vez, podrían salvar a esos niños. Renata sabía que algo andaba mal, no era nada concreto, solo una sensación. La forma en que Héctor la miraba últimamente, distante, calculador, como si estuviera midiendo cada palabra que ella decía, se paró frente al espejo de su habitación. Aplicándose el labial rojo perfecto, tenía que mantener todo bajo control. Faltaban 10 días para la boda, 10 días para que todo fuera legalmente suyo. Pero Héctor se estaba alejando. Marcó un número en su celular. Contestaron al segundo timbre. Cuervo, necesito que adelantes los papeles, dijo Renata sin saludar. ¡Todos! Adelantar, señorita de la Vega, estos trámites llevan su tiempo, no podemos. No me importa qué tengas que hacer, falsifica firmas si es necesario, pero necesito la tutela de esos niños ya. Antes de la boda, silencio del otro lado. Eso va a costar más. Te pagaré el doble, pero lo quiero listo en 3 días. Haré lo que pueda. Renata colgó. Se miró en el espejo una vez más. Sonrisa perfecta, postura perfecta. Nadie le iba a quitar lo que había trabajado tanto para conseguir. Nadie. Esa misma tarde, Héctor recibió una llamada que le heló la sangre. Era su abogado, el Lic, Mendoza. Don Héctor, acabo de recibir un documento muy extraño. Una solicitud de tutela anticipada de los trigemios a nombre de la señorita Renata de la Vega. Dice que usted está pasando por una crisis emocional severa y que ella debe asumir la responsabilidad legal temporal de los menores. Héctor apretó el teléfono. Yo nunca solicité eso. Lo imaginé. Pero el documento tiene su firma. Es falsificada. Eso pensé. El problema es que si ella presenta esto ante un juez y consigue 2 testigos que avalen su versión, puede quitarme a mis hijos. Temporalmente sí, y luego sería muy difícil revertir la decisión. Héctor cerró los ojos. ¿Quién firmó ese documento de su lado? Un tal licenciado Efraín Cuervo, por supuesto.
Gracias, Mendoza. Manténgame informado de cualquier movimiento. Colgó y marcó de inmediato a Marisol. Renata está acelerando todo. Tiene documentos falsos para quitarme la tutela de los niños. ¿Puede hacer eso? Si encuentra jueces y testigos corruptos, sí. Y ella tiene dinero y contactos. Necesitamos actuar ya. ¿Qué necesitas que haga? Quiero que vuelvas a la hacienda. Marisol sintió un escalofrío. ¿Estás loco? Esa mujer me acusó de ladrona. Si me ve, no te va a ver. Hay alguien ahí que puede ayudarnos. Se llama Doña Carmen. Era el ama de llaves de Isabela. Ella sabe cosas, pero no va a hablar conmigo porque Renata está vigilando cada movimiento que hago. Necesito que tú hables con ella. ¿Y cómo se supone que voy a entrar? Doña Carmen sale de la hacienda todos los jueves a las 4 para ir al mercado. La vas a interceptar ahí. Le dices que yo te mandé, que eres hermana de Isabela. Marisol respiró hondo. Está bien, lo haré, el jueves a las 4 en punto. Marisol esperaba afuera del mercado municipal. Llevaba una gorra y lentes oscuros por si acaso. Se sentía ridícula, como en una película mala. Pero Héctor tenía razón. No podía arriesgarse a que alguien de la hacienda la reconociera. Vio a una señora mayor bajando de un taxi, delantal blanco, rebozo azul, bolsa de mandado en la mano. Tenía esa cara de gente buena que ha trabajado toda su vida. Marisol se acercó. Doña Carmen. La señora se volteó desconfiada. ¿Quién pregunta? Me manda don Héctor. Necesito hablar con usted. Es sobre Isabela. Doña Carmen la miró de arriba abajo. Luego miró a los lados, nerviosa. ¡No aquí! ¡Sígueme! Caminaron hasta un puesto de aguas frescas en el fondo del mercado. Se sentaron en unas sillas de plástico. Doña Carmen no ordenó nada. Solo se quedó callada, esperando. Soy Marisol Ibarra, hermana de Isabela. Doña Carmen abrió los ojos grandes. ¿La niña del orfanato? Usted sabía. La señora Isabela me contó. Me dijo que tenía una hermana, pero que no se atrevía a buscarla, que tenía miedo de lastimar más. Los ojos de doña Carmen se llenaron de lágrimas. Era tan buena esa muchacha, tan buena. Y esa víbora la mató. Marisol sintió un nudo en la garganta. ¿Usted sabe algo? Algo que nos ayude a probar que Renata... Yo sé muchas cosas, mija. Vi cómo empezó todo. Renata era amiga de la familia, venía seguido, pero cuando la señora Isabela quedó embarazada, esa mujer cambió, se puso rara, celosa, hacía comentarios feos, que los bebés iban a arruinar la vida de don Héctor, que Isabela se veía gorda, cosas así. Y don Héctor, él no se daba cuenta. Los hombres nunca se dan cuenta de esas cosas. Doña Carmen bajó la voz. Pero yo sí vi. Vi cuando Renata entraba al cuarto de la señora Isabela y revisaba sus cosas. Vi cuando agarró una llave de la caja fuerte. Vi cuando se llevó papeles del estudio. Tiene pruebas. No papeles, mija, pero tengo esto. Doña Carmen sacó de su bolsa un cuaderno viejo, forrado en tela azul. Es el diario de la señora Isabela. Lo escondió en mi cuarto antes del accidente, me dijo. Si algo me pasa, guárdalo, no dejes que Renata lo encuentre. Y yo lo guardé todo este tiempo. Le entregó el cuaderno a Marisol. Pesaba poco, pero se sentía como oro. Ahí está todo, las amenazas, las sospechas, los nombres, todo. Marisol abrió el diario. La letra de Isabela era redondita, cuidadosa. Leyó la primera página. Renata me preguntó hoy cuánto vale la hacienda. No como curiosidad, como quien está haciendo cuentas. Más adelante, encontré transferencias raras en la cuenta de Héctor. Pequeñas pero constantes hacia una cuenta que no reconozco. Y al final, una entrada fechada 2 días antes del accidente. Renata estuvo en el garaje esta mañana, hablando con un mecánico que no conozco. Cuando le pregunté qué hacía, se puso nerviosa. Dijo que solo estaba revisando que todo estuviera bien, pero algo no me late. Voy a llevar mi carro con don Chuy mañana para que lo revise, por si acaso. Nunca llegó a don Chuy.
Marisol cerró el diario con las manos temblando. ¿Por qué no le dio esto a don Héctor? Porque no sabía si podía confiar en él, no sabía si estaba metido en el asunto. Pero si usted es la hermana de Isabela y él la mandó a buscarme, entonces sí, entonces están del lado correcto. Gracias, doña Carmen. Esto lo cambia todo. Tengan cuidado, mija, esa mujer es el diablo y tiene amigos peligrosos. El tal Cuervo, el notario, viene seguido a la hacienda, hablan en secreto, y hace 2 días vi que Renata le entregó un sobre lleno de billetes. ¿Para qué? No sé, pero nada bueno. Doña Carmen se levantó, agarrando su bolsa de mandado. Yo ya hice lo que me pidió la señora Isabela. Ahora les toca a ustedes. Sáquenle la verdad a esa mujer. Háganla pagar. Se fue sin despedirse, perdiéndose entre los puestos del mercado. Marisol se quedó sentada, abrazando el diario contra su pecho. Tenían más piezas ahora: el video de Héctor, el audio de Marisol, los documentos bancarios, el reporte del taller pirata, y ahora esto, el diario. Pero todavía no era suficiente. Renata era lista, tenía al notario Cuervo comprado, tenía testigos falsos listos para declarar que Héctor estaba loco. Necesitaban algo más, algo definitivo. Marisol sacó su celular y le mandó mensaje a Héctor. Tengo el diario, doña Carmen me lo dio. Necesitamos hablar. La respuesta llegó en segundos. Renata acaba de obligarme a firmar una procuración. Dice que es para simplificar decisiones sobre los niños. Mi abogado dice que es el primer paso para quitarme la patria potestad. Se nos acaba el tiempo. Marisol sintió pánico. Respondió rápido. Entonces, tenemos que exponerla ya. ¿Cuándo? Héctor tardó en contestar. Cuando lo hizo, el mensaje era corto. Ella está planeando el cena de compromiso con gente influyente. En 5 días va a ser el escenario perfecto. Todos sus cómplices estarán ahí. Y nosotros también. Marisol tragó saliva. 5 días. 5 días para prepararlo todo. 5 días para que la justicia, por fin, le llegara a Renata de la Vega. Los 5 días pasaron como relámpago. Héctor y Marisol se habían visto 3 veces más en secreto, siempre en lugares diferentes. Una vez en un parque alejado, otra en el estacionamiento de un supermercado, la última en la casa de un amigo de Héctor que estaba fuera del país. Repasaron cada prueba, organizaron cada detalle, armaron su estrategia como quien prepara una batalla. Porque eso era una batalla, y la iban a pelear en el territorio de Renata la mañana del sábado. Héctor despertó con un nudo en el estómago. Hoy era la cena de compromiso. El salón de la hacienda ya estaba decorado, luces blancas, flores caras, mesas con manteles de lino. Renata había invitado a 50 personas, gente importante de Guadalajara y Ajijic, empresarios, políticos locales, 2 jueces de lo civil y, por supuesto, el licenciado Efraín Cuervo. Renata apareció en la puerta de la habitación de Héctor, radiante en un vestido blanco que la hacía verse como novia perfecta. «¿Listo para esta noche, mi amor?» Héctor forzó una sonrisa. «Listo. Va a ser inolvidable, ya verás». Se acercó y le dio un beso en la mejilla. Héctor sintió asco. «Tengo una sorpresa para ti». «¿Sorpresa? Ya verás». Le guiñó el ojo y salió taconeando. Héctor esperó a que se alejara. Entonces sacó su celular y le mandó mensaje a Marisol. «Renata tiene algo planeado. Ten cuidado». La respuesta llegó rápido. «Estoy lista. Nos vemos a las 8». A las 7 de la noche. Los invitados empezaron a llegar. La hacienda brillaba como postal. Meseros uniformados servían champán. Un cuarteto de cuerdas tocaba música suave. Todo olía a dinero y poder. Renata se movía entre los invitados como reina. Sonrisa perfecta, abrazo calculado para cada quien. Comentario preciso, en el momento exacto.
Héctor la observaba desde el otro lado del salón, fingiendo que escuchaba a un socio hablar de inversiones. Por dentro, contaba los minutos. A las 8:45, Renata subió al pequeño estrado donde estaba el micrófono. Golpeó suavemente su copa con una cucharilla. El tintineo hizo que todos voltearan. Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos en esta noche tan especial para Héctor y para mí. Sonrisa radiante. Como saben, en pocos días nos convertiremos en marido y mujer. Y yo me convertiré oficialmente en mamá de 3 angelitos que necesitan mucho amor, aplausos educados. Pero antes de seguir con la cena, hay algo que necesito hacer. Algo doloroso, pero necesario. Héctor se puso tenso. ¿Qué demonios estaba planeando? Renata hizo una seña. Uno de los empleados abrió la puerta del salón y Marisol entró. El estómago de Héctor se cayó al piso. Marisol iba vestida con su ropa de siempre. Jeans, blusa sencilla, tenis viejos. Se veía pequeña, vulnerable, completamente fuera de lugar entre toda esa gente elegante. Caminaba despacio, con la cabeza alta pero las manos temblando. Los invitados murmuraban: ¿quién era esa muchacha? Renata bajó del estrado y caminó hacia Marisol con pasos lentos, dramáticos. Ella es Marisol Ibarra. Algunos de ustedes tal vez la recuerdan. Pausa perfecta. Es la joven que hace unas semanas intentó secuestrar a mis hijos. Gasps entre los invitados. Marisol apretó los puños pero no dijo nada, tal como habían planeado. La policía no presentó cargos por falta de evidencia, continuó Renata. Pero yo, siendo la persona compasiva que soy, decidí darle una oportunidad. Se volteó hacia los invitados. Marisol me pidió, a través de un intermediario, la oportunidad de disculparse públicamente, de reconocer su error y pedir perdón. Héctor entendió de golpe. Esto era una trampa, una humillación pública. Renata quería destruir cualquier credibilidad que Marisol pudiera tener antes de que pudieran exponer la verdad. Renata volvió a mirar a Marisol. ¿No es así, Marisol? Marisol tragó saliva, miró a Héctor de reojo. Él le hizo una seña mínima con la cabeza. ¡Aguanta! Sí, dijo Marisol con voz ronca. Entonces adelante, todos te escuchamos. El silencio era aplastante. 50 pares de ojos mirando a la muchacha pobre frente a la señora rica. El cuento de siempre. Renata sonrió y dijo lo impensable. Arrodíllate. Marisol levantó la vista sorprendida. ¿Qué? Si de verdad estás arrepentida, demuéstralo, arrodíllate y pide perdón como debe ser. Los murmullos se hicieron más fuertes. Algunos invitados parecían incómodos, otros curiosos. El Lic, Cuervo, sonreía desde su mesa, disfrutando el show. Marisol miró al piso. Las lágrimas empezaban a quemarle los ojos. No de miedo, de rabia, pero tenían un plan. Y el plan requería que Renata se sintiera segura, que creyera que había ganado. Marisol empezó a doblar las rodillas y entonces Héctor se levantó. ¡No! Su voz cortó el aire como cuchillo. Todos voltearon a verlo. Renata también, con sorpresa apenas disimulada. Héctor caminó hasta el centro del salón. Se paró entre Renata y Marisol. Nadie se va a arrodillar aquí. Mi amor, ¿qué haces? Esto ya estaba acordado con... No estaba acordado nada. Se volteó hacia los invitados. Y creo que todos merecen saber la verdad de lo que está pasando en esta casa. Renata palideció apenas. Recuperó la compostura rápido. Héctor, estás confundido. Hablamos de esto, la depresión te está... No estoy deprimido. Estoy cansado de las mentiras. Héctor sacó su celular. Lo conectó al proyector que estaba instalado para mostrar fotos de la feliz pareja. La pantalla gigante se iluminó. Quiero mostrarles algo. Renata intentó detenerlo, pero ya era tarde. El video empezó a reproducirse. La imagen era clara. El estacionamiento de la hacienda, Marisol cargando a los bebés. Y luego la voz de Renata.
fría y cruel. Tú obedeces o desapareces. El salón quedó en silencio sepulcral. El video continuó. Renata acusándola falsamente. Renata con el anillo de rubí en su dedo, el anillo que había sido de Isabela cuando terminó. Héctor puso el siguiente archivo, el audio que Marisol había grabado. La voz de Renata al teléfono. Los niños son míos, la casa es mía, todo es mío. Cuervo ya tiene los papeles listos. El licenciado Cuervo se levantó de golpe tirando su silla. Esto es una farsa, esas grabaciones están editadas. No lo están, dijo Héctor con calma. Y hay más. Proyectó los documentos, los estados de cuenta con las transferencias al notario, el recibo del taller pirata, donde pagaron para sabotear el coche de Isabela, las imágenes de las cámaras de seguridad mostrando a Renata en el garaje con el mecánico desconocido, y finalmente las páginas escaneadas del diario de Isabela, su letra, sus sospechas, sus miedos, todo proyectado en la pantalla para que 50 personas lo vieran. Renata intentó hablar, intentó gritar, pero no salían palabras. Héctor se acercó a ella, le tomó la mano y con un movimiento rápido le quitó el anillo de rubí del dedo, se volteó hacia Marisol y se lo entregó. Este anillo era de mi esposa Isabela, tu hermana, y es tuyo por derecho. Los murmullos explotaron. Hermana. Isabela tenía una hermana. ¿Qué está pasando aquí? Héctor levantó la voz. Marisol Ibarra es la hermana biológica de mi difunta esposa. Tengo las pruebas de ADN. Isabela la buscó antes de morir y Renata miró a su ex prometida con desprecio. Renata mató a Isabela para quedarse con todo, con la casa, con los niños. Conmigo, Renata por fin encontró su voz, y cuando habló, fue con veneno puro. Mentiras, todos son mentiras. Ustedes van a creer a esta garzoneta de quinta, a esta nadie, señaló a Héctor. Él está loco, deprimido, no superó la muerte de su esposa y ahora inventa fantasías. Y ella es su cómplice porque quiere dinero. Los invitados se miraban entre sí confundidos y entonces Renata soltó su última carta. Además, estoy embarazada, estoy esperando un hijo de Héctor y ustedes quieren quitarme todo. El salón explotó en gritos y confusión. Héctor sintió el suelo moverse bajo sus pies. Embarazada, Renata lloraba ahora, perfectas lágrimas de víctima. Algunos invitados se acercaron a consolarla, otros miraban a Héctor con desconfianza. El lic, Cuervo, aprovechó para escabullirse hacia la salida y Marisol se quedó ahí parada, con el anillo de rubí en la mano, preguntándose si después de todo habían perdido. El salón seguía sumido en el caos, invitados discutiendo entre ellos. Renata llorando rodeada de un grupo de mujeres que la consolaban. El lic, Cuervo intentando salir sin que nadie lo notara. Héctor tratando de explicar, pero su voz se perdía entre el ruido. La mentira del embarazo había funcionado, perfecta y venenosa. Varios invitados ya miraban a Héctor con lástima o desconfianza. Pobre hombre, la depresión lo tiene mal. Qué terrible, acusando a la madre de su hijo. Esa muchacha pobre claramente lo está manipulando. Marisol se quedó parada en medio del salón, con el anillo de rubí apretado en su mano. Se sentía invisible. Pequeña, una garzoneta de quinta, como había dicho Renata, y eso dolía más que cualquier golpe. Porque era verdad, ¿no? Ella no era nadie. No tenía estudios universitarios, no tenía apellido importante, no tenía ropa cara ni palabras bonitas. ¿Quién le iba a creer a ella contra una mujer como Renata? Héctor se acercó con la cara desencajada. No te rindas, susurró. Todavía podemos... ¿Podemos qué? Marisol lo miró con ojos vidriosos. Ya ganó, nos volteó todo. Ahora ella es la víctima embarazada y nosotros los villanos. Las pruebas están ahí. La gente las vio, pero no les importa. Marisol negó con la cabeza. Yo no tengo dinero ni nombre importante, no tengo nada. Y esa mujer tiene todo.
Renata seguía llorando, pero de reojo los miraba. Sonreía apenas. Había ganado y lo sabía. Uno de los invitados, un juez viejo de Guadalajara, se acercó a Héctor. Don Héctor, creo que debería buscar ayuda profesional. La pérdida de su esposa, claramente. No estoy loco. No dije que lo estuviera, pero acusar a la señorita de la Vega de asesinato, y justo cuando ella espera a su hijo, es preocupante. Héctor apretó los puños. Sentía que todo se le escapaba entre los dedos y entonces un llanto rompió el murmullo. Un llanto agudo, desesperado. Los bebés, todos voltearon hacia la entrada del salón. Una de las niñeras apareció cargando a Valentina, que lloraba a todo pulmón. Detrás venían otras dos empleadas con Tomás y Diego, igual de alterados. «Perdón, señor», dijo la niñera nerviosa. «No pudimos calmarlos. Llevan así desde que empezó. Todo esto, el ruido, la gente». Renata se secó las lágrimas rápidamente y caminó hacia ellos, con los brazos extendidos. «Ay, mis amores, vengan con mami». Pero cuando intentó tomar a Valentina, la bebé lloró más fuerte, se retorció, estirando los bracitos hacia el otro lado. Hacia Marisol, Renata lo intentó de nuevo, con Tomás esta vez. El niño hizo lo mismo, se arqueó, gritando, buscando algo, alguien. Marisol sintió un jalón en el pecho. Sin pensarlo, dio un paso adelante. «Yo, déjame». La niñera la miró confundida. Pero algo en los ojos de Marisol debió convencerla porque le pasó a Valentina. En cuanto la bebé tocó el pecho de Marisol, dejó de llorar. Así, de golpe, se aferró a su blusa con sus manitas chiquitas, escondió la carita en su cuello y exhaló un suspiro largo, tembloroso, como quien por fin llega a casa. El salón se quedó en silencio. Marisol tomó a Tomás también. El niño hizo lo mismo. Lloró un segundo más y luego se calmó completamente, abrazándola. Diego se estiró hacia ella desde los brazos de la otra empleada. Marisol lo recibió con el brazo libre, acomodando a los tres como pudo. Eran pesados, eran un desastre de brazos y piernas y babas, pero se calmaron. Los tres en sus brazos, Marisol empezó a cantarles bajito, esa canción que no sabía de dónde venía, esa canción que siempre había estado en su memoria como un susurro lejano. «Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, trabajando, trabajando, y no te puede cuidar». Los bebés cerraron los ojitos. Sus respiraciones se sincronizaron con la voz de Marisol, y ella levantó la vista, miró a Renata, luego a los invitados, y por primera vez en su vida, Marisol no se sintió pequeña. Habló, bajito, pero firme. «Yo no tengo dinero». Su voz temblaba pero no se rompía. «No tengo nombre importante, no tengo vestido caro ni zapatos de marca. No tengo estudios ni contactos ni nada de lo que tienen ustedes». Los invitados la miraban en silencio. «Pero tengo algo que ella», señaló a Renata con la cabeza, «nunca va a tener». «¿Qué?», escupió Renata. «¿Qué tienes tú que yo no tenga?». Marisol miró a los bebés dormidos en sus brazos. Luego a Renata, directo a los ojos. «El amor de ellos, y ellos lo saben. Los bebés siempre saben quién los ama de verdad». Renata apretó los dientes. «Yo soy su madre, yo». «Inténtalo», la interrumpió Marisol. «Inténtalo ahora, tómalos». Renata vaciló. «Están dormidos, no voy a...». «¿Les tienes miedo?», preguntó Marisol. «¿O te tienen miedo ellos a ti?». Los invitados murmuraban ahora, mirando a Renata, esperando. Renata avanzó, con la mandíbula apretada. Intentó tomar a Diego del brazo de Marisol. El niño despertó. Vio la cara de Renata y gritó. Lloró como si le estuvieran haciendo daño. Se aferró a Marisol con desesperación. Valentina y Tomás despertaron también y empezaron a llorar. Los tres gritaban, retorciéndose para alejarse de Renata. Marisol los abrazó más fuerte, calmándolos de nuevo con su voz.
Ya, ya, mis amores, aquí estoy, no pasa nada, aquí estoy. Y se calmaron. Otra vez, instantáneamente, una de las invitadas, una señora mayor, habló desde su mesa. Los niños no mienten. Otra voz se unió. Yo tengo 6 nietos. Sé reconocer cuando un bebé tiene miedo. El juez que había defendido a Renata minutos antes carraspeó, incómodo. Renata estaba pálida. Intentó sonreír, pero le salió torcida. Están cansados, confundidos. Yo soy su... ¿Su qué?, preguntó Héctor, acercándose. Su madre. Los has cuidado 3 meses, Renata. 3 meses en los que yo estaba tan ocupado llorando a mi esposa que no me di cuenta de que jamás los cargaste con cariño, que jamás los viste como hijos, solo como trampolín. Eso no es cierto. Entonces explica, dijo una voz desde el fondo, porque ese notario que estaba aquí salió corriendo cuando pusieron las pruebas. Era uno de los policías invitados, uniformado. Había estado callado todo el rato, pero ahora se acercaba. Licenciado Efraín Cuervo. Lo detuvimos afuera intentando subirse a su carro. Dice que usted le pagó para falsificar documentos de tutela. Miró a Renata. ¿Es cierto? Renata abrió la boca, la cerró, volvió a abrirla. Él está mintiendo. También dice que usted le pagó al mecánico que saboteó el coche de la señora Isabela Santillán. El salón explotó otra vez, pero ahora los murmullos eran diferentes. Ahora todos miraban a Renata con horror. Otro policía entró al salón. «Comandante, encontramos esto en el carro del notario». Levantó un sobre lleno de documentos. Contratos falsos, transferencias, y esto, mostró una foto del mecánico con la señorita de la Vega, fechada 2 días antes del accidente de la señora Santillán. Renata retrocedió. No, esto es una trampa. Él me está tendiendo una trampa porque... ¿Por qué?, preguntó Héctor. Porque te negaste a pagarle más. Porque estoy embarazada, gritó Renata desesperada. Llevo un hijo tuyo y No estás embarazada, dijo el comandante con voz cansada. Si lo estuvieras, no te importaría hacerte una prueba ahora mismo. ¿Oh sí? Renata palideció completamente. Yo no tengo que probarles nada a ustedes. Sí tienes, dijo Héctor. Porque si no estás embarazada, acabas de mentir frente a 50 testigos, y eso, sumado a todo lo demás. El comandante sacó las esposas. Renata de la Vega queda detenida bajo sospecha de homicidio doloso, fraude y falsificación de documentos. Renata intentó correr, no llegó lejos. 2 policías la sujetaron, ella gritaba, lloraba, pataleaba, pero ya no había actuación. Solo pánico real. Suéltenme, no pueden, yo no hice nada, la sacaron del salón entre gritos. Y entonces el silencio, Marisol seguía parada ahí, con los 3 bebés dormidos en sus brazos. Héctor se acercó, la miró y sonrió por primera vez en meses. Lo lograste. Lo logramos, corrigió Marisol, y por fin, después de tanto miedo y dolor, respiró tranquila. Los días después de la cena fueron un torbellino. La detención de Renata salió en todos los periódicos de Jalisco. Socialité acusada de asesinar a esposa de millonario para quedarse con herencia. Los titulares eran cada vez más escandalosos. Las redes sociales explotaron. Todos tenían una opinión. Marisol dejó de leer las noticias después del 2.º día. Le dolía la cabeza, le dolía el alma. No quería ser famosa, no quería que la reconocieran en la calle. Solo quería paz y saber que esos niños estaban bien. Héctor la llamó el lunes por la mañana. Necesito que vengas a la hacienda. Hay cosas legales que resolver y quiero que estés presente. Marisol llegó al mediodía. La hacienda se veía diferente, más tranquila, como si hubiera exhalado un suspiro largo después de meses conteniendo la respiración. Doña Carmen le abrió la puerta, le dio un abrazo fuerte, sin palabras. Luego la llevó al estudio, donde Héctor esperaba con 3 personas más, su abogado,
Enlic Mendoza, una trabajadora social del DIF, y un notario, uno nuevo, no Cuervo, Marisol. Gracias por venir. Héctor le señaló una silla. Siéntate, por favor. Ella se sentó, nerviosa, todos esos ojos sobre ella, toda esa gente seria con portafolios y papeles. Enlic Mendoza habló primero. Señorita Ibarra, hemos revisado toda la documentación. Las pruebas de ADN confirman su parentesco con los menores Tomás, Diego y Valentina Santillán. Usted es, legalmente, la tía biológica. Marisol asintió. Todavía le costaba trabajo creerlo. Como tal, continuó el abogado, tiene derechos, y don Héctor quiere asegurarse de que esos derechos queden establecidos legalmente. Héctor se inclinó hacia adelante. Marisol, quiero nombrarte tutora alternativa de los niños. Si algo me pasa a mí, tú tendrías la custodia completa, son tu familia, y después de todo lo que hiciste por ellos, es lo justo. Marisol sintió un nudo en la garganta. Yo no sé si esté lista para... No tienes que decidir ahora, pero necesito saber que si algo me pasa, ellos van a estar con alguien que los ama, no con el Estado, no con extraños. Contigo. Marisol miró sus manos. El anillo de rubí brillaba en su dedo. Héctor se lo había dado oficialmente 3 días atrás. Era de Isabela, ahora es tuyo. Está bien, susurró. Acepto, Enlic. Mendoza sonrió. Perfecto, entonces procedemos. Sacó varios documentos. También hay otro asunto. Don Héctor quiere modificar su testamento para incluirla como beneficiaria de una parte de la herencia de su hermana Isabela. ¿Qué? No. Marisol negó con la cabeza. Yo no quiero dinero, no vine aquí por eso. Lo sé, dijo Héctor con calma. Pero Isabela te hubiera dejado algo si hubiera tenido tiempo. Esta es mi forma de honrar su voluntad, no es caridad. Marisol, es justicia, pero es mucho dinero. Es una fracción y te va a permitir cuidar de los niños sin tener que trabajar 3 turnos. Te va a dar seguridad, estabilidad. Héctor la miró directo a los ojos. Por favor, déjame hacer esto. Marisol tragó saliva. Pensó en su cuartito arriba del café, en las noches en que no sabía si iba a poder pagar la renta, en todo lo que nunca tuvo. Pero también pensó en Isabela, la hermana que nunca conoció pero que la buscó, que la nombró en su última carta, que quiso protegerla. Está bien, dijo finalmente, pero solo lo necesario, nada más. Héctor sonrió. Trato. Firmaron papeles durante 1 hora. Marisol no entendía ni la mitad de lo que decían los documentos, pero Enlic Mendoza le explicaba con paciencia. Cuando terminaron, la trabajadora social habló. También necesitamos discutir los arreglos de convivencia. Los niños son muy pequeños, necesitan estabilidad, rutina. Don Héctor es el padre y guardián principal, pero usted, como tía y tutora alternativa, tiene derecho a visitarlos regularmente. ¿Cuándo puedo verlos?, preguntó Marisol. Cuando quieras, respondió Héctor. De hecho, quiero que vengas a vivir aquí. Marisol casi se atraganta. ¿Qué? La hacienda es enorme, hay habitaciones de sobra, los niños te conocen, te quieren, y yo... Héctor bajó la voz. Yo no confío en muchas personas después de todo esto, pero confío en ti, eres familia. Marisol sintió lágrimas picándole los ojos. Yo no sé vivir en casas así, no sé. Comportarme con gente rica. No tienes que comportarte de ninguna manera. Solo tienes que ser tú. Héctor sonrió. Además, los niños te necesitan, y creo que tú también los necesitas a ellos. Tenía razón, Marisol lo sabía. Esos 3 bebés se habían metido en su corazón como si siempre hubieran estado ahí, cuando no los veía. Los extrañaba, se preguntaba si habían comido bien, si habían dormido, si alguien les cantaba. Está bien, dijo, pero sigo trabajando en el café, aunque sea medio tiempo. No quiero perder. ¿Quién soy? Me parece perfecto. Esa misma semana, Renata compareció ante el juez.
Héctor y Marisol no fueron a la audiencia, no querían verla, pero el Lic Mendoza les reportó todo. El licenciado Cuervo, buscando reducir su condena, confesó todo: los pagos, los documentos falsos, el contacto con el mecánico, las reuniones secretas en su despacho, donde planeaban cómo manipular a Héctor para que firmara poderes que le darían a Renata control total de la fortuna. El mecánico también habló. Dijo que Renata le pagó 30,000 pesos para revisar el carro de Isabela. Él solo tenía que aflojar una pieza del sistema de frenos, algo pequeño, algo que fallaría en la carretera, y falló. Isabela murió en el acto. El juez escuchó todo. Revisó las pruebas, el video, los audios, el diario, los registros bancarios, los testimonios, y dictó prisión preventiva para Renata mientras se llevaba a cabo el juicio formal por homicidio doloso, fraude y falsificación de documentos. La fianza fue negada. Riesgo de fuga, dijeron. Renata gritó en la sala del juzgado. Lloró. Juró que todo era mentira, que Héctor y Marisol la habían incriminado porque querían quedarse con el dinero. Nadie le creyó. Las pruebas hablaban solas. Pasaron las semanas. La hacienda empezó a cambiar. Héctor despidió a los empleados que habían sido cómplices del silencio, los que vieron el maltrato a los niños y no dijeron nada, los que sabían que algo andaba mal, pero prefirieron no meterse. Contrató gente nueva, gente recomendada por doña Carmen, que conocía a medio Ajijic y sabía quién era de fiar. Marisol se mudó a una habitación en el segundo piso, con vista al lago. Era más grande que todo el cuarto que había tenido en su vida. Tenía baño propio, closet enorme, una cama que parecía nube. Los primeros días se sentía rara, fuera de lugar, pero poco a poco la hacienda dejó de ser una casa ajena y empezó a sentirse como hogar. Los niños la buscaban todo el tiempo. Cuando ella llegaba del café por las tardes, los tres gateaban hacia ella gritando de emoción. Marisol los cargaba, les cantaba, jugaba con ellos en el jardín. Héctor los observaba desde la ventana de su oficina y por primera vez en meses sonreía de verdad. Una noche, después de que los niños se durmieran, Héctor y Marisol se sentaron en la terraza. Tomaban café, miraban las luces de Ajijic a lo lejos. ¿Cómo te sientes?, preguntó Héctor. Raro, bien, asustada, todo junto. Marisol sonrió. ¿Y tú? Culpable, aliviado, triste. Héctor suspiró. Isabela estaría feliz de saber que estás aquí, que cumplí su última voluntad. Ojalá la hubiera conocido. Era como tú, terca, valiente, con un corazón demasiado grande para su propio bien. Marisol sintió lágrimas otra vez. Parecía que lloraba todo el tiempo últimamente. Voy a cuidar a esos niños como si fueran míos, dijo. Te lo prometo. Lo sé. Héctor le puso una mano en el hombro. Y yo voy a asegurarme de que nunca te falte nada, que tengas la vida que Isabela hubiera querido para ti. Se quedaron en silencio, escuchando los grillos, sintiendo la brisa fresca del lago. Por primera vez en mucho tiempo, ambos respiraron sin miedo. La justicia no había sido rápida, no había sido fácil, pero había llegado. Y ahora lo que quedaba era sanar, reconstruir, aprender a ser familia. 6 meses después, la plaza de Ajijic olía a pan dulce recién hecho y bugambilias. Era domingo por la mañana y la gente salía de misa caminando despacio, saludándose, comentando el chisme de la semana. Marisol empujaba un carreola triple por el andador. Tomás, Diego y Valentina iban sentaditos, mirando todo con sus ojitos curiosos. Ya tenían 1 año y medio, ya decían palabras, ya caminaban tambaleándose como borrachitos y ya sabían perfectamente quién era tía Mari. Héctor caminaba a su lado, cargando una bolsa de papel con conchas y orejas del café La Nopalera. Marisol seguía trabajando ahí 3 veces por semana, porque quiso, porque era parte de quién era ella, y porque don Ramiro la había apoyado cuando no tenía nada, y eso no se olvida. ¿Quieres sentarnos un rato?, preguntó Héctor,
señalando una banca frente a la fuente. «Órale». Se sentaron. Los niños empezaron a chillar de inmediato, queriendo bajarse de la carreola. Héctor les dio pedacitos de concha. Se calmaron al instante, embarrándose las manos y las caras de azúcar. Marisol los miraba con una sonrisa que ya no se le borraba. Hacía 6 meses que no dormía en su cuartito del café. Hacía 6 meses que despertaba en la hacienda, en esa habitación enorme con vista al lago, y todavía a veces se pellizcaba para asegurarse de que todo era real, que tenía familia, que pertenecía a alguien. «¿Cómo va el juicio?», preguntó Marisol. No habían hablado del tema en semanas. Héctor suspiró. «El fiscal dice que es caso cerrado, con todas las pruebas y las confesiones de Cuervo y el mecánico. Renata no tiene salida. Le van a dar entre 20 y 30 años». Marisol asintió. No sintió alegría, tampoco pena, solo alivio. ¿Y ella? ¿Sigue diciendo que es inocente? Ya no, su abogado le aconsejó que aceptara un acuerdo, confesión a cambio de reducción de sentencia. Creo que va a firmarlo esta semana. Bien, se quedaron callados. Valentina le estiró los bracitos a Marisol, ella la sacó de la carreola y la sentó en su regazo. La niña se acurrucó contra su pecho, chupándose el dedo, con migajas de pan pegadas en la barbilla. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó Héctor de repente. Marisol pensó. «¿Domingo? Sí, pero...». Héctor sonrió. «Hace exactamente 1 año, tú entraste a mi casa por primera vez. Cargaste a estos 3 cuando nadie más lo hacía y cambiaste todo». Marisol sintió un nudo en la garganta. «Yo no hice nada especial nomás. Hice lo que tenía que hacerse. Eso es lo que te hace especial». Héctor la miró. «No todos hacen lo correcto cuando es difícil». «En tú sí». Marisol bajó la vista, no sabía qué decir, nunca había sido buena con los halagos. «Isabela estaría orgullosa de ti», continuó Héctor. «Y yo también lo estoy. Eres la mejor tía que estos niños pudieron tener, y la mejor amiga que yo pude encontrar en medio de todo este desastre». «Ay, ya, me vas a hacer llorar». Marisol se limpió los ojos con el dorso de la mano. «Y estamos en la plaza. La gente va a pensar que me regañaste». Héctor se rió. Era una risa real, de las que hacía tiempo no se escuchaban. Tomás se paró de la carreola tambaleándose y caminó hacia una paloma. La paloma voló. El niño se cayó de sentón. Héctor corrió a levantarlo. Tomás se rió en lugar de llorar. Diego aprovechó que nadie lo veía y le robó un pedazo de concha a Valentina. Ella gritó indignada. Marisol tuvo que negociar la paz entre los dos con promesas de más pan. Así eran las mañanas ahora, caóticas, ruidosas, llenas de vida, tan diferentes a ese silencio frío que había en la hacienda cuando Renata mandaba. Una señora mayor pasó caminando y se detuvo al verlos. «¡Ay, qué familia tan bonita! Los trillizos están enormes». «¿Cuántos meses tienen ya?» «1 año y medio», respondió Marisol automáticamente. «¿Y tú eres la mamá?». Marisol vaciló. Esa pregunta siempre la ponía incómoda. «Soy la tía». «Ah, qué bueno que los apoyas. Hoy en día la familia es lo más importante». La señora sonrió y siguió su camino. Héctor miró a Marisol. «¿Te molesta que pregunten eso?». «No, bueno, un poco, no sé». Marisol acomodó a Valentina mejor en su regazo. «Es que yo no soy su mamá. Isabela lo era, y no quiero que ellos olviden eso. No lo van a olvidar. Yo me voy a encargar». Héctor sacó su celular y le mostró la pantalla de fondo. Era una foto de Isabela embarazada, sonriendo, con las manos en la panza. «Les voy a contar de ella todos los días. Quién era, cómo amaba, cómo los protegió hasta el final». Marisol sintió un calor en el pecho. Miró la foto de su hermana, esa hermana que nunca conoció pero que ahora llevaba en cada canción que les cantaba a los niños, en cada abrazo, en cada decisión. «Yo también les voy a contar», dijo. «Aunque no la conocí, les voy a decir que ella me buscó,
que quiso que yo estuviera aquí, que nos dio esta familia. Diego se paró tambaleándose y caminó hacia Marisol. Se trepó a la banca con dificultad y se sentó junto a ella. Le puso una manita pegajosa en la mejilla. «Tía Mari», dijo clarísimo. Marisol se derritió. «¿Qué pasó, mi amor? Te quiero». Era la primera vez que lo decía así, completo, «te quiero». Marisol lo abrazó fuerte, con Valentina todavía en el regazo. Tomás vio el abrazo grupal y corrió a meterse también, casi tirando a Héctor en el proceso, y ahí se quedaron. Los 5, abrazados en una banca de la plaza de Ajijic, con el sol de la mañana cayendo sobre ellos como bendición, la gente pasaba y sonreía. Algunos los reconocían de las noticias, otros solo veían a una familia normal en un domingo normal. Pero para Marisol no había nada de normal en esto, era un milagro. Ella, que nunca tuvo familia, ahora tenía 3 sobrinos que la buscaban cuando lloraban, un cuñado que la trataba como hermana, una casa que ya no se sentía ajena, un lugar en el mundo y un propósito: proteger a estos niños, honrar la memoria de Isabela, asegurarse de que crecieran sabiendo que fueron amados, que fueron buscados, que fueron salvados. Héctor rompió el abrazo y sacó su celular. «Hay que tomarnos una foto». «Ay, no, estoy toda despeinada». «No importa, quiero que los niños tengan fotos de estos momentos, los reales, los buenos». Se acomodaron. Héctor puso el celular en modo selfie. Los niños miraban para todos lados, menos a la cámara. Marisol intentó peinarlos con las manos. «Sonrían», dijo Héctor. Clic. La foto quedó desprolija, hermosa. Tomás con la boca abierta, Diego mirando a una paloma, Valentina abrazada a Marisol, Héctor sonriendo de verdad, Marisol con los ojos vidriosos pero feliz. Una familia, no perfecta, pero real, esa noche. Después de acostar a los niños, Marisol se quedó parada en la puerta del cuarto que compartían los 3. Los miraba dormir. Sus respiraciones suaves, sus puñitos cerrados, sus caritas de ángeles. Empezó a cantarles bajito, como hacía todas las noches. «Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo». Héctor apareció en el pasillo. Se quedó callado escuchando cuando Marisol terminó la canción. Se volteó y lo vio. «¿Sabes?», dijo Héctor en voz baja. «Isabela cantaba esa misma canción». «Exactamente esa». Marisol sonrió con lágrimas en los ojos. «Lo sé, creo que ella me la enseñó antes de que nos separaran. Y yo nunca la olvidé». Héctor asintió. «Entonces, sí están conectadas». Siempre lo estuvieron. Salieron del cuarto. Cerrando la puerta despacio, caminaron hasta la terraza. El lago Chapala brillaba bajo la luna. Ajijic dormía tranquilo. «¿Sabes cuál fue la verdadera herencia de Isabela?», preguntó Marisol de repente. «¿El dinero?». «No», Marisol negó con la cabeza. «La herencia de Isabela fue esto, fue enseñarme que proteger a los que amas vale más que cualquier cosa, que la verdad siempre gana, aunque cueste, que el amor se demuestra con acciones, no con palabras bonitas». Héctor la miró. «Ella te escogió bien. Sabía que ibas a cuidar de ellos mejor que nadie, y lo voy a hacer». Marisol miró el cielo. «Hasta que se hagan grandes, hasta que no me necesiten. Y aunque ya no me necesiten, voy a seguir aquí. Gracias, Marisol, por todo. No, gracias a ti, por confiar en mí, por darme esta familia». Se quedaron en silencio, escuchando los grillos, sintiendo la paz que por fin había llegado a la hacienda Santa Amalia. Adentro, los 3 niños dormían tranquilos. Afuera, 2 personas que el destino había juntado en medio de la tragedia.